Muy buenas noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos una vez más a su programa, El Rincón de la Maestra Rosy. Esta noche hablaremos sobre las modificaciones de las proteínas, más específicamente sobre modificaciones del valor nutricional y sus efectos tóxicos. Sabemos que en la mayor parte de los casos los tratamientos sobre los alimentos tienen efectos beneficiosos, como disminuir el nivel de contaminación y permitir que una gran variedad de alimentos estacionales se encuentren disponibles en el mercado mundial y además en forma almacenable, atractiva y de buena calidad sanitaria, organoléptica y nutricional. Gran parte de estos tratamientos rebajan poco a nada el valor nutricional de las proteínas. Sin embargo, a veces surgen modificaciones desfavorables. En la mayoría de los casos afectan la estructura primaria de las proteínas y repercuten en una disminución del contenido y/o de la disponibilidad biológica en aminoácidos esenciales, ya sea por la formación de sustancias antinutricionales o eventualmente tóxicas. Las modificaciones que pueden sufrir las proteínas durante los procesos tecnológicos alimenticios pueden clasificarse esquemáticamente en función de tipos de reacción en 4 grupos principales, los cuales son desnaturalización de la proteína, modificación en los radicales aminoácidos, interacciones proteína a proteína y finalmente interacciones de proteína a compuestos no proteicos. Iniciamos con la siguiente explicación. La mayor parte de las moléculas proteicas solo conservan sus propiedades biológicas y funcionales en una limitada zona de temperaturas. El calor provoca modificaciones de la conformación y desde el punto de vista nutricional, estas modificaciones de la conformación de las proteínas de los alimentos tienen efectos favorables. Así, la precocción o la cocción inactivan las enzimas que podrían provocar la formación de colores y aromas indeseables, cambios desfavorables de textura y o una disminución del contenido en vitaminas. La mayor parte de las toxinas o factores antinutricionales de origen proteico presentes de forma natural en los alimentos se desnaturalizan e inactivan por calor. Como es el caso de la mayoría de las toxinas proteicas producidas por microorganismos contaminantes, la toxina botulínica se inactiva rápidamente a los 100 grados centígrados, pero no la enterotoxina del Staphylococcus aureus, por ejemplo. Los granos y las hojas de leguminosas contienen proteínas que se unen de forma casi irreversible a las enzimas proteolíticas. Cuando esta fijación se realiza in vivo, resulta un descenso de la digestibilidad y valor nutricional de las proteínas ingeridas. Esto aquí es un efecto no favorable. Cabe mencionar que la glicina de soja, el glucógeno y la ovoalbúmina, los efectos de la temperatura en sus proteínas provocan una desnaturalización favorable. ¿Cómo sucederá esto? Imaginemos, por ejemplo, qué sucede cuando nosotros guardamos nuestros audífonos en nuestro bolsillo. Tenemos una estructura desordenada, que es una estructura similar a la que tienen las proteínas regularmente. Si se fijan, el cable está enredado. Pero ¿qué pasa con la temperatura? Cuando nosotros sometemos un tratamiento de calor a la proteína, esta va a empezar a perder esa estructura complicada y enredada y se va a comenzar a estirar. Imaginen ahora un resorte metálico. Este resorte representa la proteína naturalizada, llamémosle, y nosotros tomamos unas tijeras. Las tijeras representan
las enzimas proteolíticas, que son las que se encargan de descomponer la proteína para cortarla. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos recortar ese resorte directamente? Pues no va a ser tan fácil, va a requerir una cantidad de fuerza considerable. Ahora, en cambio, si nosotros estiramos nuestro resorte e intentamos nuevamente recortarlo con las tijeras, lo lograremos fácilmente. Esto se debe a que es mucho más fácil digerir una proteína desdoblada, en su caso desnaturalizada, que cuando está en su estado nativo. ¿Qué pasa ahora cuando consumimos inhibidores proteicos, trípsicos y quimiotrípsicos, que son termolábiles? Estos en su ingestión van a provocar padecimientos como la hipersecreción e hiperplasia en el páncreas, así como la disminución simultánea del crecimiento en algunas especies de animales. Esto es considerado un efecto tóxico de las proteínas. Las técnicas utilizadas para la purificación, concentración y separación de las proteínas a partir de un producto determinado pueden conducir a la obtención de un preparado proteico, cuyo contenido en aminoácidos sea diferente al de la primera materia. Esto puede ocurrir durante la preparación de aislados de proteínas a partir de soja o de otras fuentes vegetales. Por ejemplo, los compuestos proteicos solubles perdidos durante la precipitación isoeléctrica contienen más aminoácidos azufrados que las otras fracciones proteicas. Por las mismas razones, los inhibidores y factores tóxicos proteicos pueden eliminarse o bien concentrarse en la preparación proteica purificada final. Los tratamientos térmicos de las proteínas o de los alimentos proteicos hechos en ausencia de cualquier otra sustancia pueden conducir, según su intensidad, a reacciones de desulfuración, desaminación, isomerización y otras modificaciones químicas de los residuos de aminoácidos. Algunas veces esto va seguido por la formación de compuestos tóxicos. Durante el calentamiento de las proteínas a temperaturas superiores a 100 grados centígrados se producen reacciones de desaminación. El amoníaco libera proteína, principalmente de los grupos aminos de la glutamina y de la asparagina. Estas reacciones no alteran el valor nutricional de las proteínas, pero, sin embargo, el hecho de liberar grupos carboxílicos modifica el pH isoeléctrico y, por tanto, las propiedades funcionales de las proteínas. La desaminación puede ir seguida por el establecimiento de nuevos aniones covalentes entre residuos de aminoácidos. Los tratamientos térmicos enérgicos realizados a temperaturas superiores a los 200 grados centígrados, así como los tratamientos térmicos en medio alcalino, originan hidrólisis de enlaces peptídicos y una isomerización de los residuos de aminoácidos. Durante los tratamientos térmicos realizados en medio alcalino se destruyen algunos aminoácidos. Frecuentemente, algunas de las reacciones químicas que afectan a los residuos de aminoácidos van acompañadas de reacciones proteína-proteína con formación de iones covalentes, que hablaremos a continuación. Algunas proteínas en estado natural solo son parcialmente digestibles, debido a la presencia natural de uniones covalentes entre las cadenas polipeptídicas. Es el caso del colágeno, la elastina y la queratina. Los tratamientos térmicos realizados en medios alcalinos conducen a la formación de residuos de aminoácidos, tales como la lisinoalanina, la antionina y ornitoalanina, así como uniones covalentes intra o intermoleculares. Bien, como efecto de otros tratamientos, cuando las proteínas se someten a la irradiación gamma o almacenan en presencia de lípidos en fase de oxidación, también se pueden formar otras uniones covalentes inter o intramoleculares. Estas
polimerizaciones surgen a partir de los radicales libres formados principalmente sobre los carbonos alfa de residuos de aminoácidos. Estos radicales libres pueden identificarse por resonancias paramagnéticas electrónicas, como pueden ver en su pantalla a continuación. Existen numerosos tratamientos tecnológicos que se pueden clasificar como oxidantes y que pueden modificar algunos residuos de aminoácidos. Así, en tecnología, se utiliza el peróxido de hidrógeno básicamente por sus propiedades microbicidas y decolorantes. Como ejemplo, en la industria lechera se emplea como esterilizante en frío para la leche destinada a la fabricación de algunos quesos, y para las cisternas de almacenamiento y los recipientes de tipo Tetra Pak. También es muy utilizado el hipoclorito de sodio a causa de sus propiedades microbicidas. Por ejemplo, se propuso como bactericida bajo forma atomizada para la superficie de las carnes. Los residuos de aminoácidos más sensibles a las reacciones de oxidación son los aminoácidos azufrados, el triptófano y en menor grado la tirosina e histidina. El pardiamiento no enzimático o reacción de Maillard se produce durante los tratamientos o almacenamiento de alimentos proteicos que contengan glúcidos reducidos o compuestos con carbonilos. Como quiera que las numerosas reacciones químicas implicadas en el pardiamiento no enzimático poseen una energía de activación elevada. Estos fenómenos aparecen muy claramente durante la cocción, los tratamientos térmicos, la evaporación y el secado. Las lipoproteínas, complejos no covalentes entre proteínas y lípidos, tienen una función importante en los tejidos vivos e influyen en las propiedades físicas y funcionales de los alimentos. En la mayoría de los casos, los constituyentes lipídicos pueden extraerse con disolventes, sin que estos afecten el valor nutricional de los constituyentes proteicos. Sin embargo, existen casos en los que se forman uniones covalentes entre los productos de oxidación de los lípidos y proteínas. Los radicales lipídicos representados por L o O pueden fijarse a una proteína determinada peso H, formando un radical libre proteína lípido, como se ve en pantalla. Esta reacción puede ir seguida por la polimerización de cadenas proteicas por intermedio de radicales libres lipídicos multifuncionales. La reacción de un radical libre lipídico con una proteína también puede originar la formación de un radical libre proteico. Finalmente, los polifenoles son constituyentes naturales de numerosas plantas y en presencia de oxígeno pueden oxidarse a las quinonas correspondientes. Esto se puede producir en medio alcalino a un pH próximo a la neutralidad en presencia de polifenol oxidasa. Algunas quinonas son capaces de polimerizarse por vía no enzimática en pigmentos pardos de elevada masa molar, o bien reaccionar con ciertos residuos de aminoácidos como la lisina, cisteína, metionina o el triptófano.